Izuku. Si no te levantas ahora, llegarás tarde a la escuela. Gritó Inko desde la cocina. Se oyeron pasos arrastrados antes de que se escucharan comentarios descartados. Inko se rió mientras limpiaba los platos y ponía tostadas en la mesa. Si alguien le hubiera dicho a Inko que viviría una vida feliz, en el futuro, durante las primeras 2 semanas del desarrollo del Kid de Izuku, habría gritado histéricamente. Su vida dio un vuelco horizontal y vertical después de que su hijo hiciera un hoyo en el parque de su vecindario. Ella y los Bakugos fueron teletransportados a su casa para encontrar policías registrando cada rincón y grieta. Después de verlos aparecer de la nada, fueron arrastrados de todas las formas posibles. Los paramédicos los protegieron de los reporteros de noticias mientras se ocupaban de sus heridas inexistentes. Todos estaban asombrados de cómo estas personas, las únicas personas que posiblemente quedaron atrapadas en una explosión, no resultaron gravemente heridas en lo más mínimo. Cuando Izuku apareció de las sombras por última vez, fue emboscado por policías, paramédicos y periodistas. El prohéroe, Eraseread, saltó del vehículo de emergencia e hizo que todos le dieran algo de espacio al niño antes de que pudiera causar otra explosión. Se le pidió que usara su Kirken Izuku y fue entonces cuando confesó que... Suena el timbre. Antes de que pudiera dirigirse a la puerta, Katsuki entró corriendo. Izuku, vámonos. Llegaremos tarde. Se volvió hacia Inko. Buenos días, Inko. Espero que Slot no te haya visitado. Ella sonrió y fue invadida por una ola de recuerdos. Desde que le contó a los Bakugos sobre las múltiples personalidades de Izuku, ellos ayudaron más de lo que ella pensaba. Ellos, junto con la ayuda de Greed sorprendentemente, pudieron controlar mejor todas las personalidades. Greed haría que todas las personalidades se separaran para que Izuku pudiera hablar con todas sus personalidades, incluida Urak, que se mantuvo cerca de Envy. Los Bakugos ayudaron con los comestibles y ayudaron a Inko con comida para Gluttony, colocaron espejos a lo largo de la cama de Izuku para que Slot no torturara más a Inko, inscribieron a Pride en clases de artes marciales y un par de cosas más. Gracias a esto, Inko pudo adaptarse a cada personalidad. Le compró a Slot su propia cama, le enseñó a Gluttony cómo cocinar los animales que a veces atrapaba, animó a Pride cuando ganó sus torneos, fue a observar a la gente con Lust, habló con Envy para que se abriera más con ella y le leyó libros a Urat. Descubrió que, aunque todas las personalidades provienen de Izuku, todas tienen sus propios nichos. Durante esos años de aprendizaje sobre cada una, dejó de temerles y comenzó a cuidarlas como una madre debería hacerlo. A veces tenían sus reveses. Slot la torturaba mientras dormía o atrapaba a Gluttony mordiendo las cabezas de los gatos callejeros del vecindario. Pero hacían algo que ella pensaba que nunca harían, al menos no ella. Se disculparían. Inko se rió suavemente mientras los recuerdos se desvanecían. No, no lo hizo. Los espejos realmente están ayudando. Inko miró hacia la puerta cuando apareció Izuku. Su cabello estaba encrespado y sus botones estaban abrochados fuera de orden. Katsuki se dio una palmada en la frente mientras Inko se reía entre dientes y preparaba otro plato para Katsuki. Conociéndolo, probablemente se saltó el desayuno solo para asegurarse de que Izuku se despertara a tiempo para la escuela. Inko colocó el plato recién hecho sobre la mesa y se sirvió una taza de café. Se giró hacia Katsuki y, enojada, arregló la apariencia externa de Izuku mientras murmuraba para sí misma. Ahí tienes, resopló Katsuki. Le echó una última mirada antes de darle una palmada en la cabeza. Eso es lo que te pasa por levantarte tarde, otra vez. Katsuki se puso la tostada en la boca y puso todo el tocino en su mano. Kachan. No fue mi culpa. Slot apagó mi alarma. Gritó Izuku a su amigo. ¿Cuántas veces he oído esa excusa de mierda antes? Gritó Katsuki mientras la puerta se cerraba. Izuku se llevó la tostada a la boca, pero dejó el tocino mientras se ponía los zapatos. Volvió a abrir la puerta, pero se detuvo para mirar a su madre. Adiós, mamá. Te veo luego. Adiós, Izuku. Que tengas un buen día. Gritó Inko mientras la puerta se cerraba. Izuku y Katsuki apenas llegaron a tiempo a la escuela debido al debut de MT. Lady. Katsuki se quejó de que ella era otro obstáculo para él por ser el número 1 y Greed estuvo de acuerdo en silencio en la mente de Izuku. Habrían llegado muy tarde a clase si Izuku no le hubiera pedido a Envy que los teletransportara a su clase. Mientras la clase estaba en marcha, Izuku escribió animadamente en su cuaderno de análisis de héroes. Sorprendentemente, a pesar de su encaprichamiento por los prohéroes, Pride fue quien comenzó los cuadernos cuando era más joven.
Cuando Izuku está en casa, Gret divide sus personalidades, o hermanos como así insiste en que Izuku los llame. Deambulaban como ellos mismos, por lo que no tenían que luchar por el control de su cuerpo, como lo hicieron cuando se manifestaron por primera vez. Ayudó a la dinámica entre sus hermanos y su madre hasta el punto en que ella les dice que hagan algo y lo harán. Hizo que las cosas fueran emocionantes mientras crecía, conocer a sus hermanos y que siempre estuvieran ahí para él. Respondían todas sus preguntas, excepto Urat por razones obvias, excepto cuando se trataba de las agendas que seguían Envy y Urat. Solo preguntó por el bienestar de su madre porque sabía que todos querían matarla en algún momento. Izuku no sabe si todavía tienen la misma agenda para lastimar a su madre como lo hicieron al principio, y si la tenían, entonces no lo demostraron. Pero fue durante estos tiempos que Pride solo le pedía cuadernos a su madre e iba a ver peleas de héroes profesionales con Izuku. A Izuku le encantaba analizarlos y a Pride le encantaba observar su conocimiento de la situación, su destreza táctica y su capacidad de lucha. Él y Pride comenzaron a escribir los diarios de análisis de héroes y se escapaban cuando su madre estaba ocupada alimentando a Gluttony para ver peleas en vivo, cuando ya había pasado la hora de dormir de Izuku. Eran las únicas veces, además de cuando Pride estaba en clases de artes marciales y él ganando torneos, cuando Pride sonreía con facilidad. Los gritos de sus compañeros de clase le hicieron desviarse del camino de los recuerdos. Estaban pensando en sus propias elecciones profesionales. A veces, a Izuku le parecía extraño que tuvieran que saber qué querían ser en el futuro, pero aún así tuvieran que levantar la mano para ir al baño. Observó cómo Kacchan ponía su pie sobre el escritorio y despotricaba sobre cómo llegaría a la UA y cómo solo él e Izuku podían ser héroes profesionales. ¿Izuku? ¿Por qué él? Él solo se sienta ahí y murmura para sí mismo, dijo un estudiante. Tengo más fuerza en mi dedo meñique que él, dijo otro. Izuku puso los ojos en blanco y bajó la cabeza. Sabía que si Gret hubiera estado allí, habría hecho que Slok torturara a todos sus compañeros de clase por decirle cosas groseras. A veces odiaba no poder defenderse, pero nunca tenía la oportunidad de hacerlo porque Kacchan siempre estaba allí. Hablando del diablo, soltó dos chispas y toda la clase quedó en silencio. Ustedes son solo unos extras de mierda que están enojados porque no tienen ningún maldito tiempo en pantalla. Señaló a Izuku. Él tiene más potencial que todos ustedes, idiotas. Es una mierda chupar, ¿no es así? Ahora que ustedes dicen su única maldita línea, cállense de una vez. Se sentó y cruzó los brazos mientras el maestro calmaba a la clase de su arrebato. Katsuki miró a Izuku e Izuku sonrió en agradecimiento. Izuku, ¿has pensado en qué personalidad vas a utilizar para los exámenes de ingreso? Preguntó Katsuki mientras caminaban a casa desde la escuela. Izuku dejó de escribir en su cuaderno e inclinó la cabeza. En realidad no, para ser honesto. Katsuki resopló y se dio un golpe en la nuca. ¿Qué diablos estás esperando? Bueno, honestamente no sé a quién preguntar. Todos tienen sus ventajas y desventajas, pensó Izuku. Pregúntale a Gret, ¿no es él el más fuerte? Preguntó Katsuki. Sí, pero ¿y si es un combate cuerpo a cuerpo? Entonces tendría que preguntarle a Pride. Oh, Katsuki alargó la palabra. Pregúntale a Gret, y si llega el caso, podría usar el don de Pride. Izuku chasqueó la lengua. Es cierto, pero es una desventaja. Podría preguntarle a Gret, pero no sería tan poderoso como Pride, porque esa es su habilidad original. Katsuki se rió entre dientes. Sabía que ese bastardo tenía una debilidad. Si pudieras llamarlo debilidad, seguiría siendo poderoso, pero no podría vencer a Pride usando su don. Bueno, será mejor que pienses en algo. La cuenta regresiva final hasta que comiencen los exámenes pronto. Comenzó a caminar bajo un puente e Izuku lo siguió con un suspiro. De repente, Izuku agarró la muñeca de Katsuki, tiró de él hacia atrás y se detuvo en dirección a la entrada. Katsuki estaba furioso por haber sido usado como muñeco de trapo. ¿Para qué diablos fue eso? Izuku se giró hacia él y Katsuki supo que no era Izuku por sus ojos apagados. Las sombras hablaron. Algo se acerca. Viene de ahí. Envy se quitó la mochila que Zero sostenía y luego señaló la tapa de la alcantarilla en el extremo izquierdo. En el silencio, Envy y Katsuki pudieron escuchar la risa resonante acercándose rápidamente a su posición. A medida que se hacía más fuerte, Envy movió su cuerpo como si estuviera protegiendo a Katsuki de una fatalidad inminente. Antes de que Katsuki pudiera comentar sobre la postura protectora de Envy, la alcantarilla se abrió. El slime que arrojó estaba a punto de atacar a Envy cuando una pared de sombras separó al slime de Envy y Katsuki.
El slime golpeó la barrera de defensa y comenzó a arañarla. Envy y Katsuki miraron los ojos del slime y pudieron sentir su ira brotando como un aroma visible. Antes de que el limo pudiera alcanzar la barrera, las sombras comenzaron a tragarse al monstruo entero. Así no era como se suponía que debía ser. Se esforzó por decir. Slime lamió los lados de la bola de sombra que se formaba a su alrededor. Como Envy estaba en las sombras, había munición ilimitada. Atacó a Envy, pero Katsuki dejó escapar una leve explosión que lo asustó y lo hizo rendirse. Se escucharon silbidos del slime, pero Envy mantuvo su rostro estoico mientras Katsuki hacía explosiones a su alrededor para que todo el slime quedara contenido. Las sombras pronto lo tragaron por completo y sus gritos de derrota cesaron. Los tentáculos de sombra de Envy se aferraron desesperadamente a la bola de sombras que flotaba en el aire. Tan pronto como hubo suficientes tentáculos que sujetaban la parte inferior de la esfera, los tentáculos de oscuridad tangible la empujaron hacia el suelo. ¿Estás planeando matarlo? Katsuki señaló hacia la bola de sombras que estaba medio sumergida en el suelo. Se veían huellas de manos presionando en el interior y se podían escuchar golpes similares a los que se escuchan en una puerta a través de la esfera de miedo y desesperación, pero los dos chicos los ignoraron. Planeaba matar a Zero. La idea de hacerlo se castiga con la muerte. La esfera de sombras estaba completamente sumergida y Envy miró la entrada del túnel con cautela. Inclinó la cabeza hacia un lado y escuchó lo que las sombras le decían. ¿Qué pasa ahora? Resopló Katsuki. ¿Alguien más viene? Envy se relajó un poco. Pero con una intención diferente, se volvió hacia Katsuki. Mi trabajo aquí está hecho. La envidia se puso rígida y Katsuki automáticamente puso sus manos sobre sus hombros. A veces, cuando Izuku pasaba de una personalidad a la otra, se caía o se quedaba quieto, dependiendo de qué tan rápido respondiera primero la personalidad. Katsuki no sabe qué pasa por la mente de Izuku cuando esto sucede, y preferiría que así fuera, pero sí sabe que si alguien no responde, se convertirá en un caparazón hasta que lo empuje por un tiempo. Pero esta vez, Izuku fue más rápido de lo que Katsuki pensó que lo haría. Se levantó y se soltó de su agarre y se ajustó la corbata de su uniforme. También se tomó el tiempo de alisar las arrugas de su uniforme. Miró a Katsuki con una presencia imponente y resopló antes de girarse hacia la entrada. Katsuki solo conocía a dos personas que se preocupaban por su apariencia: lujuria y avaricia. Ahora la pregunta era, ¿quién estaba allí con él? Está bien ahora. ¿Por qué? Una imagen borrosa aterrizó al otro lado de la entrada y adoptaron una pequeña pose. Porque estoy aquí. Olmig miró a la izquierda y luego a la derecha antes de posar sus ojos en Katsuki e Izuku. Disculpe, ¿alguno de ustedes ha visto pasar a algún villano? La cabeza de Izuku estaba inclinada hacia arriba. ¿Qué te importa, Olmig? Se burló Greed. Katsuki resopló ante su respuesta y volvió a mirar el rostro confundido de Olmig. Abrió la boca antes de volver a esa sonrisa que Katsuki y Greed conocían muy bien desde que eran niños. Harías que el mundo fuera más seguro si me dijeras si lo has visto o no, negoció Olmig. Si estás ocultando su paradero, entonces podrías ser considerado cómplice. Katsuki puso su mano sobre la boca de Greed. Nos encargamos de él, joder, y eso es todo lo que necesitas saber. Greed se quitó la mano de la boca y Katsuki puso los ojos en blanco. Bueno, ¿dónde está ahora si lo cuidaste? Dijo Olmig, acercándose a los chicos. Está ocupado muriendo en este momento, dijo Greed e inclinó la cabeza ante la vacilación de Olmig. Igual que tú. Katsuki lo golpeó en la cabeza. Greed giró la cabeza hacia Katsuki, pero este no se inmutó. Greed se frotó la cabeza y se volvió hacia Olmig. Parecía sorprendido por las palabras que salieron de la boca de Greed. ¿Sé cómo sabes eso? Preguntó Olmig. Los ojos de Katsuki se abrieron de par en par. ¿Cómo lo supiste? Greed sonrió y caminó hacia Olmig. Se levantó la camiseta sin mangas, ignorando las protestas de Olmig, y ambos vieron un enorme agujero en su costado. Katsuki arrugó la cara como si oliera algo horrible mientras lágrimas carmesí corrían por la herida. La herida parecía como si Glutoni le hubiera dado un mordisco, pero se detuvo después de un mordisco. Conozco todas las debilidades, dijo Greed antes de volverse hacia Olmig. Sus ojos se oscurecieron y luego golpeó con el puño la herida. Escuchó a Olmig chisporrotear y sintió que un líquido le goteaba sobre la frente como una pelota de baloncesto. Escuchó a Katsuki llamarlo por su nombre y apartarlo, lo que hizo que su brazo se soltara de él. Una vez que el brazo de Greed estuvo fuera, Olmig cayó al suelo mientras se agarraba la herida como si fuera un salvavidas.
Gred sacó un pañuelo de su bolsillo trasero y comenzó a limpiarse los brazos de la sangre que se le pegaba al brazo como una sanguijuela. Olmig comenzó a humear como agua en una parrilla y pronto lo sepultó para revelar un hombre esqueleto acurrucado en una bola con carmesí corriendo una maratón por el suelo de concreto. ¿Por qué carajo hiciste eso, Gred? Gritó Katsuki, pero Gred mantuvo sus ojos en el hombre que estaba dando sus últimos suspiros. ¿Y este es el hombre que Zero tanto idolatra?, se burló con disgusto. Gred miró sin vida a Katsuki, que le estaba gritando, pero sus maldiciones cayeron en oídos sordos, antes de guardar el pañuelo manchado de carmesí. Caminó hacia lo que quedaba de Olmig, pero Katsuki lo agarró del brazo. Gred se estremeció de irritación. Si valoras su vida y la tuya, dejarías ir a Katsuki. Katsuki tragó saliva y rápidamente lo soltó. Gred se arrodilló junto al hombre moribundo y puso sus manos sobre él. Murmuró algunas palabras que Katsuki no pudo escuchar, pero vio una rápida reacción del hombre. Pasó de temblar a lucir como si estuviera tomando una siesta reparadora. Katsuki notó que la sangre corría hacia atrás y hacia su cuerpo. Caminó alrededor de Gred y vio que la carne se estaba reconstruyendo en su abdomen. Katsuki vio que Gred tenía una mirada de determinación estampada en su rostro y vio que el hombre estaba sonriendo. El hombre abrió los ojos y vio una luz brillante. El dolor con el que tenía que vivir era solo un pensamiento. Trató de ver más allá de la luz, pero no pudo. Se sintió como si la mano tierna de una madre lo envolviera y lo abrazara antes de poner sus manos sobre su dolor. Se sintió como si pudiera flotar sobre los horizontes y navegar a través de los mares. Esas manos le dieron fuerza, una fuerza que no había sentido desde su juventud. Podía sentirlas quitándose de sus hombros, quitándose de encima todas las pruebas y tribulaciones que había sentido desde que recibió esa herida. El hombre se sintió triste cuando las manos maternales le dijeron adiós y él quedó nuevamente en la oscuridad. Gred bajó los brazos y resopló al terminar. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido una maratón, y su piel estaba húmeda de sudor y con pecas de sangre. El hombre esqueleto se palpó lentamente el abdomen, pero abrió los ojos en estado de shock cuando sintió piel y no una herida abierta. Miró a Gred, luego a Katsuki, luego a su costado recién curado. ¿Qué hiciste? Miró a Gred con asombro. Gred parpadeó lenta y cansadamente. Retrocedí el tiempo en tu cuerpo. Bostezó, lo que le indicó a Katsuki que había gastado toda su energía ayudando a este hombre. Tu cuerpo ahora está de nuevo como antes de la herida. El hombre esqueleto se levantó de su posición acostada y se sentó de rodillas. Gred intentó parpadear, pero en cambio sus ojos permanecieron cerrados. El hombre aprovechó la oportunidad para abrazarlo. Gred no se puso rígido, sino que le dio unas palmaditas en la espalda sin pensar mientras el hombre lloraba en su hombro. Gracias, muchas gracias, muchacho, apretó a Gred antes de soltarlo, pero se aferró a sus manos. No sabes cuánto aprecio esto. Estoy a tu favor por siempre. Uno de los ojos de Gred se abrió sin esfuerzo antes de cerrarse de nuevo. Lo recordaré. Sé que sufrías, solo piensa en ese dolor como un recuerdo desgarrado ahora. Gred le sonrió sin esfuerzo al hombre. Pero tengo que preguntar, ¿por qué atravesaste mi herida con tu puño? Preguntó el hombre. Gred se esforzó por poner sus pensamientos en palabras sin decirles cosas que no necesitaban oír. Porque quería. El hombre sonrió ante la respuesta indiferente del niño. Bueno, me alegro de que me hayas curado inmediatamente, de lo contrario, ya estaría sin vida. Katsuki sonrió antes de ir a la mochila amarilla que Envy había tirado antes. Sacó el diario en el que Izuku y Pride habían estado trabajando y lo dejó caer al suelo junto al hombre. Si eres Olmig y no un extraño cualquiera, conozco a un amigo que querría tener eso firmado. Kazuki señaló el libro. El hombre se rió entre dientes antes de tomar el libro y sacar un bolígrafo. Sí, soy Olmig, pero esta es mi verdadera forma. Me metí en una pelea y me costó mi bando. Gred se rió entre dientes ante una broma no contada y sacudió la cabeza. Abrió los ojos a medias y vio al hombre esqueleto firmar el libro con letras elegantes antes de cerrarlo y ponerse de pie. Le tendió una mano a Gred para que la tomara, pero Gred sacudió la cabeza. Perdí demasiada energía al curarte. No puedo soportarlo. Gred comenzó a tambalearse ligeramente sobre sus rodillas. Bueno, entonces déjame llevarte. Olmig comenzó a intentar levantarlo, pero Gred lo detuvo nuevamente. Está bien. Katsuki me llevará. Gred cerró los ojos. ¿Qué carajo? Exclamó Katsuki. Gred inclinó lentamente la cabeza hacia él. Abrió lentamente los ojos y Katsuki vio que parpadeaban de un verde vibrante a un negro opaco.
Gred estaba a punto de abandonar el cuerpo de Izuku, lo cual no era malo, pero no tenía energía para hacer surgir otra personalidad. Solo quedaba un cascarón de cuerpo, hasta el anochecer. Si esperaban hasta el anochecer, alguien recibiría la visita de Pereza, lo cual no era ideal. Katsuki suspiró y se pasó la mochila de él y de Izuku a las manos. Se agachó junto a Gred y Olmig, ayudó a Gred a subirse a su espalda. Agárrate tan fuerte como puedas. Katsuki se puso de pie y Gred se apoyó en su espalda. Olmig levantó el cuaderno y Katsuki levantó la mochila amarilla. Olmig volvió a poner el cuaderno en la bolsa designada y miró a los chicos con preocupación. ¿Estás seguro de que no hay nada que pueda hacer para ayudar? Katsuki lo miró y suspiró. En este punto, solo yo puedo ayudarlo ahora. Katsuki miró hacia atrás y vio a Gred respirando profundamente y tratando de permanecer en el cuerpo de Izuku. Adiós Olmig. Katsuki comenzó a alejarse antes de que el héroe número 1 pudiera decir más. Gred le dio a Olmig una última mirada y Olmig captó sus vibrantes ojos esmeralda antes de cerrarlos y apoyarse contra el cuerpo de Katsuki una vez más. El hombre vio a los chicos alejarse y una vez que estuvieron fuera de la vista, se alejó. Unas cuadras más adelante cuando Olmig finalmente se dio cuenta de que estaba persiguiendo a un villano antes de encontrarse con los chicos. Codicia. Gritó Katsuki. Recibió una voz apagada como respuesta. Lo que hiciste allí atrás, Katsuki sonrió. La luz que emitiste te hizo parecer un ángel. Gred se rió entre dientes. ¿Te estás enamorando? Katsuki hizo una pedorreta. Si te dejara caer, ¿respondería eso a tu pregunta? Katsuki sonrió y se detuvo bajo un roble sano y vibrante. Lo miró y se acercó al tronco del árbol, colocando lentamente a Gred junto a él. Gred mantuvo los ojos cerrados pero miró en dirección a Katsuki. ¿Por qué me pusiste cerca de un árbol? Katsuki estiró la espalda y esta crujió. Emitió un sonido de satisfacción antes de responder. Acabo de recordar que cuando tu energía está baja, la habilidad de Glutón y de quitarle vida a las cosas se activa sin previo aviso. Entonces, te dejé caer junto a un árbol para que cuando se activen, no esté en el camino. Gred se rió entre dientes y puso sus manos sobre el árbol. Eres más inteligente de lo que recordaba, Katsuki. Katsuki se burló. Lo tomaré como un cumplido. Observó cómo Gred comenzaba a quitarle la vida al árbol. Las hojas cambiaron de color, como lo habría hecho en otoño. Las hojas se marchitaron y se convirtieron en cenizas que esparcieron sus secretos entre el viento. Las ramas se curvaron como lloríos y cambiaron su fragancia saludable por un olor a muerte. Todo el tiempo, la piel de Gred pasó de estar enfermiza a tener un brillo saludable. Cuando se quitó las manos, el árbol estaba curvado sobre sí mismo y parecía deformado. Gred se puso de pie por su propia voluntad y abrió los ojos para mirar a Katsuki. ¿Estás bien ahora? Le tendió la mochila a Izuku y Gred la tomó. Sí, esto debería durar hasta esta noche. Katsuki asintió levemente con la cabeza y se giró hacia la casa de Izuku. Gred echó una última mirada al árbol y luego caminó junto a él en silencio. Una vez que ambos llegaron a la casa de Inko, Gred se duplicó para que sus hermanos pudieran deambular por allí. Gluttony estaba comiendo todo lo que veía para compensar la energía que Gred había perdido hoy. Inko se preocupó un poco cuando Gluttony comenzó a mirar a las ardillas con hambre, lamiéndose sus afilados dientes con anticipación. Pero una vez que puso la cena en la mesa, él sacudió la cabeza y comenzó a comer. Inko volvió a llenar su tazón de arroz cuando supo que no la morderían. Pride y Zero estaban recapitulando su encuentro con Gred con Katsuki. Pride no lo creyó al principio, pero una vez que vio el autógrafo, supo que realmente había sucedido y se aferró a cada palabra. Estaba sorprendido por la herida secreta del héroe número 1, pero sonrió con orgullo ante la iniciativa de su hermano de curarlo, sabiendo que tenía poca energía para hacerlo. Cuando Gred entró en la sala de estar después de ducharse, felicitó a Gred por sus esfuerzos y Gred se encogió de hombros como si dijera hice lo que tenía que hacer. Envy estaba viendo televisión con Urat, pero algo se agitaba en sus entrañas y no podía quitárselo de encima. Envy miró a Urat, que estaba escuchando la televisión, y le dio unas palmaditas en la cabeza. Urat cerró los ojos al sentir el contacto y Envy sonrió antes de buscar a alguien que lo vigilara. Llamó a Lust, que estaba enviando mensajes de texto a alguien que Envy no quería saber quién, para que lo cuidara mientras llamaba a Gred para que hablara con él. Gred se separó de Pride, Katsuki y Zero. Y siguió a Envy hasta el dormitorio de Zero. La pereza estaba allí, ya dormida en la cama de Zero. Envy quería buscar otra habitación cuando Gred lo detuvo. Ya está dormido.
Lo que tengas que decir, lo puedes decir delante de él, afirmó Greed con calma. Pero nos impediste a todos ver lo que pasó entre tú, Katsuki y Olmigs. Greed se encogió de hombros. No es un secreto si una persona lo sabe. Envy suspiró. ¿Qué tienes planeado, Greed? No curarías a alguien sin una razón. Greed jadeó de dolor antes de reírse entre dientes. Te informo que hoy Katsuki me llamó Ángel. Lo sé, Envy estaba perdiendo la paciencia. Y también sé que no respondiste a mi pregunta. Está bien, Greed puso los ojos en blanco antes de responder. Lo hice porque sabía que eso haría feliz a Zero. La ira se reflejó en el rostro de Envy y se aferró al cuello de la camisa de Greed. No lo uses como excusa. Greed ignoró las sombras que mordían sus piernas debido al enojo de Envy y lo hizo callar mientras Sloth se daba la vuelta. Silencio, o despertarás a la bella durmiente. Envy lo soltó y silenció sus zarcillos de sombra, pero la ira aún era palpable en su rostro. Esa es la única razón, lo juro. Greed levantó las manos en señal de derrota. Si es así, entonces esperemos que esta noche transcurra sin problemas. Envy salió de la habitación mientras Greed lo observaba con una sonrisa de Cheshire. Una vez que se fue, Greed se sentó en la cama junto a Sloth. La pereza abrió un ojo y suspiró antes de levantarse. ¿Qué quieres, avaricia? ¿Te llamó la atención? Te dejé una oportunidad para que lo hicieras, insistió Greed. Sloth levantó una ceja. Sí, ¿por qué? Porque tengo planes para ti esta noche. Yagi Toshinori se despertó en una habitación oscura. No sabía dónde estaba ni por qué estaba allí, pero sabía que no podía moverse. Había correas que cubrían sus muñecas y piernas, pero su cuello estaba libre. Intentó mover la cabeza, pero estaba bloqueada en su lugar con una gruesa correa de cuero. Lo único que podía mover eran los ojos y la lengua. Toshinori se lamió los labios y escaneó la habitación en busca de señales de movimiento. No podía ver mucho, pero sentía que alguien lo estaba observando desde las sombras. Toshinori quería gritar, pero decidió no hacerlo porque no sabía quién aparecería. Pronto se dio por vencido en su batalla interna y la oscuridad se detuvo en respuesta, hasta que escuchó un solo paso de comida. Una pequeña llama apareció frente a él y se deslizó lentamente hacia el suelo. Tan pronto como la vela tocó el suelo, desapareció. Como respuesta a la desaparición de su única fuente de luz, un amplio anillo de velas se iluminó a su alrededor en un amplio círculo. Toshinori bajó la vista del espectáculo de luces y vio que estaba sentado en la silla de un dentista. Miró hacia adelante y rápidamente deseó no haberlo hecho. Rubíes goteaban desde donde las paredes besaban los techos y corrían a lo largo de las paredes a diferentes velocidades. Nunca llegaba al suelo, porque chocaba con los estantes que estaban llenos de frascos de cuchillos. En el suelo, había rayas aleatorias de color carmesí que un hombre ciego podría haber confundido con decoración. Había sombras a la izquierda y la derecha de él que parecían poder sepultarlo en un ataúd de ébano. Toshinori miró a su derecha y vio un solo soporte que sostenía una bandeja de metal con una huella de sangre. Dos sonidos familiares interrumpieron su visión de la habitación y se apoderó de su columna vertebral debido al contraste de los dos. Escuchó gritos que quedarían enmascarados por fuertes risitas infantiles. Era hora de salir. Toshinori intentó transformarse en Olmig, pero parecía que se retorcía. El sudor le corría por la cara mientras flexionaba las correas para poder escapar. En cambio, comenzó a frustrarse porque su don no estaba funcionando. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una voz ligeramente familiar resonó en sus oídos. Un chico de unos 15 años salió de detrás de él con un portapapeles. Tenía el pelo verde y tupido y la piel clara. El chico llevaba pantalones negros y una camisa blanca abotonada con un chaleco negro encima. Tenía las mangas arremangadas y una toalla en el bolsillo trasero. Parecía tararear una melodía que Toshinori no podía identificar. El chico se detuvo justo delante de él y asintió con la cabeza 2 veces antes de mirarlo. Toshinori le devolvió la mirada a los ojos de ébano en estado de shock. Eres el chico de antes, pero, lo interrumpió el chico. No, no lo soy, dijo. Soy perezoso. Toshinori intentó negar con la cabeza, pero el aparato ortopédico que tenía en la cabeza le hizo detenerse. No, tú eres el chico que me ayudó hoy. ¿Cómo sabes que hoy no es mañana y mañana no es ayer? Sloth levantó una ceja y sacudió la cabeza en respuesta a la mirada confusa de Toshinori. Debes estar hablando de uno de mis hermanos porque estuve dormido casi todo el día. Volvió a mirar el portapapeles. Parecía que Toshinori iba a decir algo más, pero decidió no hacerlo. Mira, ¿crees que podría sacarme de estas ataduras? Sloth no apartó la vista de su portapapeles mientras respondía.
Estás aquí por una razón, Yaji Toshinori. Toshinori le recordó a su corazón que latiera. Nunca te dije mi nombre. Slot se rió entre dientes y se acercó a los estantes de la pared más alejada. Dejó su portapapeles y cogió un cuchillo con bordes dentados. Se limpió la sangre en los pantalones y caminó hacia Toshinori. Slot ignoró los gritos entrecortados de Toshinori por puro miedo a lo que estaba por venir, y todos se vieron sorprendidos por una pequeña sonrisa en el rostro de Slot. Slot presionó un botón cerca de Toshinori y la silla lo dejó en posición paralela al suelo. Esto hizo que Toshinori entrara aún más en pánico cuando Slot dobló la parte superior de su pijama y se bajó los pantalones. Una vez que su abdomen quedó al descubierto, Slot levantó el cuchillo sobre su cabeza e hizo contacto visual con Toshinori. Realmente extrañé esto, el cuchillo bajó y se hundió profundamente en su estómago. Toshinori jadeó en voz alta y comenzó a gemir mientras Slot hundía el cuchillo más profundamente en su estómago. Movía el cuchillo hacia adelante y hacia atrás, como un niño que mueve un coche de juguete durante el tiempo de juego. Slot ignoró sus deliciosos gritos y sacó el cuchillo. Colocó el cuchillo en la bandeja de metal detrás de él y metió las manos en la ranura abierta. El grito de Toshinori llegó al cielo cuando Slot metió la mano para agarrar sus intestinos. Con las muñecas hundidas en el hombre, Slot tiró de sus intestinos como una cuerda y dejó que la gravedad se apoderara de ellos. Los gritos de Toshinori se convirtieron en arcadas y el vómito salió de su boca como una fuente, pero Slot siguió tirando. Las ratas salieron corriendo de las sombras de la habitación y se pudrieron alrededor de Slot como si fuera su proveedor. Slot sonrió maliciosamente mientras el carmesí salpicaba por todas partes y manchaba sus manos. No es real. No es real. No es real, gimió Toshinori mientras las ratas charlaban entre sí. Slot sacó una toalla de su cintura y se limpió un poco de sangre de la cara. Sigue diciéndote eso a ti mismo. Slot volvió a poner la silla en posición sentada, lo que provocó que Toshinori gruñera en voz alta. Slot tomó su trapo y limpió el cuello de Toshinori. Greg, puedes salir ahora. Otro chico entró en la habitación por el extremo derecho. También tenía una mata de pelo verde y era de la misma estatura que el primer chico. El chico vestía un uniforme escolar negro y unas zapatillas de deporte rojas llamativas. Caminaba sin preocupaciones y tenía las manos en los bolsillos. El chico tenía la cabeza agachada, pero una vez que se acercó a Toshinori, miró hacia arriba. Tú. Toshinori reconoció al chico. Era el que lo había curado ese mismo día. Mi nombre es Greg, interrumpió Greg. Sonrió burlonamente al ver el rostro de Toshinori, que se arrugaba y luchaba por ordenar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque, los ojos de Greg brillaron de color rojo, reemplazando el esmeralda que había quemado un agujero en su mente. Estabas a punto de hacer algo que simplemente no puedo permitir. Así que te envío un mensaje. Greg se acercó a Slot y le susurró algo al oído, y Slot sonrió feliz. Se inclinó y golpeó el suelo 3 veces. Se oyó un crujido y Slot metió los dedos bajo las baldosas del suelo. Una vez que se hizo a un lado, Slot se rió y hundió las manos en el suelo. Sacó un hacha sucia y roja con marcas de conteo grabadas en el mango de madera. Slot se acercó a una rueda que había en la esquina izquierda y comenzó a afilarla, mientras Greg se movía para situarse delante de Toshinori. Al principio, no se dio cuenta de Greg, porque estaba demasiado ocupado mirando a Slot, que se reía entre dientes mientras las chispas volaban como luciérnagas. Yaji Toshinori miró a Greg. Greg sacó un cuaderno de su uniforme escolar y hojeó los papeles. Una vez que encontró la página que buscaba, susurró algo y miró hacia arriba. Greg arqueó una ceja. ¿Qué estás haciendo aquí? Toshinori estaba a punto de preguntarle cuando no escuchó ninguna respuesta, pero su corazón casi se le aceleró cuando una mano apareció en su abdomen desgarrado. El dolor cesó de inmediato y Toshinori suspiró aliviado antes de echar un vistazo al chico nuevo. Este chico tenía todo el pelo negro y ojos vacíos y fantasmales, pero aún tenía los mismos rasgos faciales que los otros dos. Llevaba una capa de ébano, pero pequeños mechones de ella estaban vivos y se balanceaban en el aire. Se acercó a Greg y sacó un pequeño libro. El chico pasó a una página al azar y se la mostró a Greg. Greg se rió. Ven aquí, perezoso. Y trae tu portapapeles. Perezoso dejó de afilar y apoyó el mango de madera contra la pared. Fue a los estantes llenos y cogió su portapapeles. Se unió a los otros dos y le mostraron lo que había en su libro. Perezoso se rió y señaló el libro del nuevo niño. Me sorprende que tuvieras los mismos planes que nosotros, Envy. Slot volvió al estante y arrojó su portapapeles a un lado.
Tomó su hacha y pasó la mano por la hoja. Le hizo sangre y sonrió mientras se la chupaba del dedo. Slot la balanceó sobre su hombro y encaró al recién llegado. Siempre hiciste lo que querías. Supongo que eso explica por qué estás aquí. Gret cerró su libro y miró al chico. Odio esto más de lo que jamás sabrás. Envy arrojó el libro a las sombras y miró a Toshinori. Me disculpo de antemano. ¿Para qué? Mi niño, si me sacas de aquí ahora mismo, te lo agradeceré más que cualquier otra cosa, suplicó Toshinori. Ya me has quitado el dolor, así que por favor, mi niño. Envidia, no muchacho. Envidia se dio la vuelta. No arruines esto, Gret. Envidia comenzó a deslizarse entre las sombras hacia la oscuridad. Por favor, Envidia. Rogó Toshinori. Envy se detuvo en la frontera, la oscuridad lamía su cuerpo. Parecía temblar en silencio. La actitud de envidia de Gret cambió. Si lo salvas, Zero sufrirá un daño irreparable. Envy relajó sus hombros y suspiró. Despierta Toshinori. Desapareció entre las sombras y la esperanza de Toshinori disminuyó. La pereza se rió de Toshinori mientras que la codicia bajó su silla. Toshinori pensó en las palabras de Envy pero no pudo entenderlas porque pensó que estaba despierto. Sabía que una persona no podía sentir dolor en sus sueños, por lo tanto, hizo que esto fuera real porque sintió que sus entrañas se convertían en una cuerda de caramelo para que las ratas lo consumieran. Pero si esto era real, ¿por qué Envy le dijo que despertara? Toshinori vio que Gret le decía algunas palabras, pero solo seguía escuchando los ecos de la última petición de Envy resonando en su cabeza. Gret le sonrió, pero Toshinori solo lo miró confundido antes de que Gret se desanimara y suspirara. ¿No sonríes? Arreglemos eso. Gret se paró sobre su cabeza y puso sus dedos en las comisuras de la boca de Toshinori. Luego los levantó en una sonrisa forzada y mantuvo sus dedos allí mientras se inclinaba sobre él. Si vuelves a ver mi cara, te visitaremos de nuevo, dijo Gret con un tono muerto antes de ser reemplazado por Slot. Adiós, Olmigas. Levantó el hacha por encima del cuello de Toshinori. Toshinori gimió mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Intentó pedir clemencia, pero todo lo que vio fue a Gret y Slot sonriéndose el uno al otro. Slot blandió el hacha sobre su cuello y se hizo el silencio. Gret, ¿puedo hablar contigo un segundo? Preguntó Izuku. Todos sus hermanos estaban descansando en la sala de estar alrededor del televisor, pero como los párpados de todos empezaban a pesarles, Izuku pensó que era el mejor momento para hacer su pregunta. Gret levantó la vista del periódico y sonrió. Lo que sea por ti, Zero. Gret siguió a Izuku a la cocina, donde Gluttony estaba desplomado sobre un tazón de arroz. Sus ronquidos sonaban como cadenas que rechinaban sobre pisos de madera. Gret lo despertó y sus ronquidos fueron absorbidos como el rayado de un disco. Gluttony abrió un ojo y se puso de pie, empujando con fuerza la silla de debajo de él. ¿Qué pasa? Gluttony bostezó y se frotó el ojo como un niño pequeño. Zero va a tener una charla conmigo. Gluttony deberías seguir el ejemplo de Slot. Gret señaló hacia el pasillo. Gluttony siguió la dirección de su dedo antes de volver a mirarlos. Se metió el resto del arroz en la boca y lo sostuvo en sus mejillas como una ardilla. Buenas noches, Zero. Gret. Gluttony murmuró y se inclinó en su dirección. Se puso de pie y tragó el arroz mientras salía de la cocina. Una vez que Gluttony se fue, Gret se volvió hacia Izuku e inclinó la cabeza. ¿Qué pasa? Izuku se movió nerviosamente. Bueno, se acercan los exámenes de ingreso a la UA. Gret recogió la silla caída y se sentó en ella. Le hizo un gesto a Izuku para que se sentara antes de juntar sus manos. Lo sé. Has estado estudiando para la parte escrita durante semanas. Izuku se sentó y asintió. Sí, pero es la otra parte del examen la que me preocupa. Gret levantó una ceja y se rió entre dientes. Zero, lo tenemos cubierto. Se inclinó sobre la mesa y le dio unas palmaditas a Izuku en las manos húmedas. Espera, ¿qué? Izuku arrugó la cara y Gret le dio una sonrisa genuina. A veces eres demasiado adorable para tu propio bien. Gret se inclinó sobre la mesa y se acomodó el cabello. Hablé con los otros hermanos y todos estuvimos de acuerdo. Haré la prueba contigo y tú llamas a cualquiera de los otros hermanos como creas conveniente. Bueno, ¿por qué no puedo visitarte? Ayudaré al hermano que elijas y me aseguraré de que apruebes. Izuku parpadeó antes de salir disparado como un cohete de su asiento. Sus ojos de sierva brillaban como diamantes sumergidos en alegría. Gret nadaba en su alegría infinita y se dejaba llevar por las olas de calma que Izuku producía. Izuku corrió alrededor de la mesa y envolvió a Gret en un abrazo.
Gret se sorprendió al principio, pero rápidamente envolvió a Izuku en un abrazo y apoyó la cabeza en el hueco de su hombro. Muchas gracias, Gret, dijo Izuku en voz baja, hundiéndose en su hombro. Gret sonrió profundamente en el hueco de su cuello. Lo que sea por ti, Zero. ¿Estás listo para el examen, Kacchan? Le preguntó Izuku a Katsuki mientras caminaban hacia la UA. Katsuki lo despertó temprano esa mañana y lo apresuró a prepararse. Katsuki había estado entrenando durante meses antes de este examen, tanto que le pidió a Pride que supervisara su entrenamiento. Pride era un maestro honrado pero estricto. Izuku observaba cada práctica y veía lo duro que entrenaba Katsuki y siempre se las arreglaba para sentirse un poco mal porque no tenía que entrenar porque sus hermanos lo ayudaban. Le rogó a Pride que lo entrenara también, pero no vio ninguna utilidad en ello, viendo que podía recurrir a él cuando necesitaba su ayuda. Era una discusión que Izuku siempre perdía, pero no podía evitar sentirse mal por ello. Katsuki se burló. Ya estaba listo. Terminemos con esta mierda. Los chicos entraron a la propiedad de la UA y revisaron a todos en silencio. Era algo que Gret les había dicho que hicieran antes de irse a los exámenes. Les recordó que se divirtieran, pero también que vencieran a todos porque sigue siendo una competencia para conseguir un lugar en la UA. Katsuki se tomó en serio sus palabras, pero Izuku no pudo evitar preocuparse. No había practicado su Kirk si se le podía llamar así en este momento, antes, ya que salieron e hicieron lo suyo. Nunca le importó cuando sus hermanos salieron porque siempre regresaban rápidamente. Izuku sabía que todo lo que tendría que hacer era pensar en su nombre y su hermano se presentaría y se adaptaría a la situación, pero no pudo evitarlo. Izuku sintió que se caía y Pride dio un paso adelante. Pride controló su cuerpo como una marioneta mientras empujaba sus brazos hacia adelante y hacía una voltereta. Tomó a algunos niños desprevenidos, pero Pride terminó su truco con una voltereta hacia atrás y sonrió ante la cara de sorpresa de Katsuki. «Orgullo, te muestras arrogante», Katsuki sonrió. «Ya viene con el nombre», dijo Pride encogiéndose de hombros mientras Katsuki lo alcanzaba. Katsuki le dio una palmada en la espalda y Pride respondió con una sonrisa. Sin que ninguno de los dos lo supiera, había una chica morena que les tendía la mano a ambos. Ella la retiró y esbozó una sonrisa en su rostro. «¿Estás listo, Zero?», preguntó Gret. Izuku estaba mentalmente cansado por la evaluación escrita. Él y Katsuki se sentaron en la misma fila y ambos terminaron casi al mismo tiempo. Una vez que todos terminaron, fueron conducidos como ovejas a un anfiteatro donde Present Mic les dio un resumen de la segunda parte del examen. Iba bien hasta que un estudiante llamó la atención a Izuku por murmurar estrategias en voz baja. Izuku se avergonzó mientras Katsuki le mostraba los dientes en dirección al otro niño. Una vez que salían del teatro, Gret inmediatamente se adelantó y se duplicó a sí mismo. Estaba furioso por la audacia del niño, haciendo que otros niños lo miraran de forma extraña mientras caminaba de un lado a otro. «Silencio, por favor». Hablando del diablo. El chico severo caminó hacia Gret, moviendo las manos como si estuviera cortando. Izuku miró preocupado por el chico mientras Gret apretaba los puños a su costado. «Los niños aquí están tratando de prepararse mentalmente y tu voz está confundiendo a muchas personas. Te ignoraría, pero es mi deber hacerlo justo para los demás estudiantes», reprendió el chico severo. Las palabras disciplinarias del chico fueron ignoradas por ambos chicos hasta que Gret finalmente se cansó y agarró una de sus muñecas. El chico se detuvo rápidamente y comenzó a reprender a Gret por sus acciones hasta que habló. «Háblame una vez más como si me conocieras». El rostro de Gret se oscureció, «y te destruiré donde estás parado». El chico arrebató a su amigo. Sus ojos hablaban mucho, pero fueron interrumpidos por Present Mic. «Vámonos». Nadie se movió. El sonido provenía de un altavoz que se extendía sobre todos los niños. Gret invocó el poder de Envy y se hundió entre las sombras. Se movió bajo los pies de todos los niños y se dirigió al frente. Se escuchó un suspiro por el altavoz. «¿Para qué estás listo? Adelante». Las puertas se abrieron frente a todos y la gente comenzó a correr hacia ellas. Izuku quería correr junto a Gret, pero no lo encontraba por ningún lado. Izuku fue empujado a lo largo de la multitud como una piedra arrastrada por una corriente y pronto se encontró parado frente a un robot de 3 puntas. Miró a su alrededor y, sorprendentemente, no encontró a nadie cerca de él. Izuku miró al amenazante robot y comenzó a formar un plan. Bien, ¿a quién usar? Lujuria no funcionará, ni tampoco pereza. Es demasiado peligroso acercarse a ella, así que gula no funcionará. Eso nos deja con ira y envidia.
Ira haría el trabajo rápidamente, pero no he usado su don desde que era más joven. Además, el don de Ira es fuerte pero inestable. Tal vez envidia, pero no sé si puedo. Un rayo de luz pasó junto a Izuku y golpeó al robot en el pecho, rompiéndolo en 1.000.000 de pedazos. Izuku se protegió de la metralla que caía mientras un niño con cabello rubio brillante pasaba a toda velocidad. Su boca se movió, pero sus palabras fueron robadas por el viento cuando fue lanzado por el rayo que tenía. Izuku se sacudió de su estupor y corrió alrededor de algunos edificios. Todo lo que podía ver eran 3 y 4 punteros destruidos hasta donde alcanzaba la vista. Corrió alrededor de los edificios y vio a la mayoría de los robots incinerados o empalados. Izuku comenzó a preocuparse cada vez más porque los únicos robots que podía ver ahora eran pedazos carbonizados, derritiéndose y convirtiéndose en uno con el asfalto. Un destello ocurrió a la derecha de Izuku. Corrió hacia allí mientras la esperanza se encendía nuevamente. Justo cuando finalmente alcanzó el lugar donde pensó que estaban los robots, un grupo de niños comenzó a correr hacia él. Es el punto cero. Todos a un terreno más alto. Gritó un niño al azar. Izuku vio al chico severo que le gritó pasar corriendo junto a él mientras el suelo temblaba. Vio las espaldas de los niños y estaba a punto de seguirlos hasta que un ruido lo llamó. ¡Ayuda! Izuku vio a una niña cuya pierna estaba atrapada bajo unos escombros. Intentó empujarla, pero no se movió. Izuku no se dio cuenta de que sus pies lo perseguían. No se dio cuenta de que el líquido goteaba de sus ojos y se quemaba en el suelo como ácido. Izuku no se dio cuenta de que le cosieron la boca y su visión se apagó como un interruptor y sus pies patinaron hasta detenerse junto a la chica que había estado pidiendo ayuda. Izuku llamó a Urat sin pensar y él respondió de inmediato. El robot de un solo puntero se acercaba a Urat. Podía sentir las vibraciones tocando las cuerdas de su corazón como un violinista en un concierto. Escuchó una voz femenina distorsionada a su derecha e inclinó la cabeza en esa dirección. La voz inhaló rápidamente y se detuvo en seco. Al no escuchar más, Urat se volvió hacia las vibraciones que se acercaban y levantó una mano. Las lágrimas de sangre se le enroscaron en el brazo izquierdo y latieron con energía. El robot se acercó mientras Urat acumulaba fuerza. Podía sentir la energía de Gluttony correr por sus venas y bombearla hacia sus vías sanguíneas. La sangre se arremolinó hasta formar una pequeña bola roja que flotó sobre su mano. Urat la arrojó hacia el robot y la bola voló hacia arriba y justo al lado de la cabeza del robot. Urat hizo un movimiento rápido y la pelota hizo contacto. Un destello de luz brillante iluminó los ojos de todos y luego siguió el sonido. El robot se desintegró de inmediato junto con los edificios cercanos. Algunos de los otros edificios se desmayaron por la presión y fueron arrastrados por el peso de la gravedad. En cuestión de segundos, una bocanada de humo y escombros protegió a todos de los edificios que fueron destruidos, junto con el robot. Cuando el manto de grava se disipó, se oyeron jadeos audibles. Justo en el lugar donde se encontraba el robot había una mancha de ébano, pero eso no fue lo que dejó sin aliento a la gente. Lo que me dejó sin aliento fue que todo lo que había detrás del robot ya no estaba allí. La réplica de la ciudad parecía un depósito de chatarra, y la causa de ello simplemente permaneció tranquilamente inmóvil. Urat caminó hacia la chica que estaba bajo los escombros con los ojos vigilando cada uno de sus movimientos. Silbó una melodía que nadie conocía mientras se detenía junto a la chica y se agachaba. No escuchó ningún ruido que viniera de ella, pero podía sentir su mirada curiosa pero ligeramente temerosa. Puso una mano sobre los escombros que la mantenían atrapada y sintió que se desmoronaban en rocas picadas en segundos. Se puso de pie y se limpió el carmesí de los ojos. Se secó las manos en los pantalones y se alejó de la chica hacia la salida. Espera. Urat se detuvo y miró hacia la voz. Gracias, dijo la chica desde el suelo. Urat asintió y comenzó a caminar hacia la salida una vez más antes de que un sonido estático resonara en sus oídos. ¿Funciona esta cosa? Ah, bueno, eso es todo. El examen ha terminado. Gritó Present Me por un altavoz antes de apagarse una vez más. Ahí estás. Urat miró a su derecha y sintió la presencia de Greed. Se tensó un poco cuando sintió la mano de Greed quemar la tela de su camisa, pero se relajó cuando Greed lo soltó. Mostraste mucho más control que antes, Urat. Urat intentó sonreír, pero por las respiraciones y los murmullos rápidos que siguieron, Urat sabía que su sonrisa parecía sombría. Greed se rió entre dientes y sacó un pañuelo. Limpió la sangre manchada del rostro de Urat. Cuando terminó, lo guardó en su bolsillo y entrelazó su mano con la de Urat.
Urat escuchó la melodía de los latidos del corazón en pánico mientras Gret los silbaba fuera de la vista de todos y hacía la salida. Urat miró en su dirección. Buen trabajo. Dentro de la cabina del profesor, muchas emociones diferentes recorrieron a la gente. La conmoción y la felicidad fueron dos emociones que recorrieron a la mayoría de los profesores después de ver lo que acababa de suceder. Pensar que un niño con un poder tan desenfrenado, eliminó a casi todos los robots y destruyó la mitad de los campos de entrenamiento sin derramar una gota de sudor, era increíble. Era algo que nunca habían visto ni soñado antes. Pero dos hombres observaron a los dos muchachos idénticos alejarse de los escombros con un paso jovial. Uno había presenciado ese poder crudo de cerca y le hizo perder el sueño debido a los ojos aterradores con los que el niño atormentaba su cerebro. El otro tuvo sus sueños interrumpidos bruscamente y le hizo rogar con cada respiración de su cuerpo que nunca volvería a ver el rostro del niño. Ambos hombres tuvieron experiencias diferentes pero la misma emoción. Miedo. Izuku. La carta de Yubei está aquí. Inko entró corriendo a la sala de estar donde estaban sentados todos los chicos. Lujuria hablaba animadamente por teléfono, mientras que Orgullo e Izuku hablaban sobre técnicas de lucha. Avaricia estaba escribiendo en su agenda, Gula estaba comiendo 3 bolsas de patatas fritas a la vez y Envidia estaba dejando que Ira descansara sobre su hombro mientras veía la televisión. La charla se detuvo instantáneamente e Inko no estaba preparada para la estampida de chicos que corrían hacia ella. Izuku la alcanzó primero, arrebatándole la carta de las manos. Los otros chicos corrieron tras él, mientras que Avaricia y Envidia los siguieron tranquilamente a su habitación. La puerta se cerró con un ruido sordo y Avaricia se acomodó al pie de la cama, con Envidia a su lado y Ira atado a él por la cadera. Pereza se despertó de golpe y se sentó lentamente mientras sus hermanos rodeaban a Izuku en la computadora. Izuku no perdió tiempo en abrir el sobre, ignorando los fuertes murmullos de sus hermanos que intentaban ver bien lo que había dentro. En lugar de ver una carta, Izuku sacó un disco que era negro por un lado y azul por el otro. Sintió el objeto del tamaño de un posavasos, pero cuando su dedo se deslizó sobre un botón apareció una imagen. Izuku se sobresaltó tanto que dejó caer el objeto y Pride rápidamente pasó a la ofensiva. Lust puso los ojos en blanco y se guardó el teléfono en el bolsillo. Es un holograma, cálmate, Orgullo. Pride resopló mientras el holograma parpadeaba con estática. Pride estaba a punto de decirle más a Lujuria, pero Gluttony los hizo callar a los dos. Los residuos de la papa se desprendían de sus dedos como caspa. Cállate tú también, lo que sea que esté empezando. Gluttony parecía tener razón cuando Olmig apareció en la pantalla en silencio, su presencia exigiendo la atención de los 8 chicos. Midoriya Izuku Olmig hizo un rápido gesto con las manos que terminó con él levantando el pulgar hacia Izuku. ¿Estás lleno de sorpresas, no? Olmig suelta una risa forzada, pero Izuku la acepta con alegría mientras los otros hermanos observan los gestos de Olmig en silencio. Él tiene miedo. Olmig continúa. Tú, muchacho, debes ser un genio. Pasaste la parte escrita fácilmente y luego te fue tan bien en la prueba física que tuvimos que repetirla porque era imposible que otros concursantes ganaran. Izuku se giró lentamente hacia Gret, Envy y Urat, quienes estaban sentados en la cama con un asombro relajado. ¿Ustedes hicieron eso? Gret lo hizo callar y señaló hacia Olmig. Tu puntuación fue tan buena que ahora tienes un nuevo récord en los exámenes de ingreso. Esperamos tu aparición en clase el lunes. Felicitaciones, Midoriya Izuku. Olmig aparece aplaudiendo con una pancarta de felicitaciones en lo alto y luego el holograma se apaga. Eso fue relativamente rápido, ¿no crees? Le susurró Slot a Gret, pero la respuesta quedó ahogada por el estallido de alegría de Izuku. Se levantó de su silla y sus hermanos le hicieron espacio para bailar de puro éxtasis. Lo logramos, muchachos. Izuku abrazó a Orgullo y Gula y saltó con él. Técnicamente no hice nada, confesó Pride. Pero tú estabas ahí para mí y eso es todo lo que cuenta. Izuku dejó de saltar y abrazó a Lust. Oh, haría cualquier cosa por verte sonreír así. Lujuria abrazó a Izuku en un abrazo de oso e Izuku respondió acurrucándose en su pecho. Después de un rato, Envy separó a Izuku de Lust. Izuku se rió inocentemente y abrazó a Envy antes de que Envy atrajera a Urat para un abrazo grupal. La envidia sonrió. ¿Y qué pasa con nosotros? Se exasperó Slot. Izuku se separó de Envy y Urat. Abrazó a Slot y luego se deslizó hacia los brazos de Gret como una pieza de rompecabezas que va a su lugar correcto en el rompecabezas. Muchas gracias Gret, apretó a Gret un poco más fuerte y lo soltó de mala gana. Gret le sonrió a Zero.
Miró el reloj que se escondía tras sus rizos esmeralda y vio que se acercaba la hora de acostarse. Zero, es hora de dormir. Gret le puso una mano en el hombro y lo condujo hasta su cama. Slot se acercó y le dio espacio a Zero mientras se deslizaba entre las cálidas y acogedoras sábanas. Envy le subió las sábanas hasta la barbilla y Zero les sonrió a sus hermanos una vez más. Realmente aprecio lo que todos ustedes hicieron por mí en los exámenes, dijo Zero mientras cerraba los ojos. No podría pedir mejores hermanos. Gret sonrió y miró a Slot a los ojos. Le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y su cabeza golpeó la almohada junto a Zero con un ruido sordo. Todos seguidme, tengo una sorpresa para vosotros. Gret, ¿por qué demonios nos arrastraste al medio de esta playa de porquería? Se quejó Lujuria. Si esta es tu sorpresa, entonces puedes quedártela. Se desinfló. Podría estar soñando con acurrucarme con Zero, y cuando sepa que está completamente dormido, yo. No necesito escuchar tus sueños húmedos, Pride puso una mano sobre la boca de Lust. En realidad, nadie necesita escuchar ese desastre. Lujuria apartó la mano de orgullo de su boca y resopló ruidosamente. Miró a Gula, que dormía de pie. Oye. Dio una palmada ligera en la mejilla de Gluttony, cuyos ronquidos de cortacésped se interrumpieron de repente y lo miró confundido. Si tengo que estar en esta línea militar en el momento de juego del diablo, entonces tú también tienes que hacerlo. Lujuria hizo un gesto hacia la línea en la que estaban. Con Gret y Envy frente a ellos. Uraz se estremeció bajo la mirada de la luna y Pride lo miró con leve interés. Lujuria se paró junto a Pride, despertando a Gluttony, que estaba a su derecha y se dormía cada 5 segundos. ¿Cómo es que Pereza no está aquí? Gluttony se frotó los ojos. Porque está entrenando, respondió Gret. ¿Qué es lo que ustedes harán? Un coro de preguntas surgió de los hermanos. Envy levantó una mano y todos guardaron silencio mientras Gret continuaba. En un par de días, Zero comenzará su nueva escuela. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Dijo Lust mientras se cruzaba de brazos. La codicia y yo concluimos que debemos volvernos más fuertes por su bien, respondió Envidia. ¿Fuertes? Pride levantó una ceja. Dudo que alguien pueda vencernos. Gret se rió entre dientes. No subestimes a los débiles, Pride. Esa forma imprudente de pensar podría hacer que te maten. Caminó hacia Pride, su aura lo envolvió con intensa determinación. O peor aún, lastimar a Zero. Entonces estarías en serios problemas. La voz de Gret se tensó mientras una gota de sudor caía por la frente de Pride en el aire tembloroso. Gret se dio la vuelta y Pride dejó escapar un suspiro de alivio. Una cosa para recordar, Gret se dio la vuelta. ¿Recuerdas cómo Zero nos sonrió? Los hermanos compartieron el mismo flashback que tuvo lugar hace unas horas. La sonrisa radiante de Zero bendijo a todos con su presencia y les recordó a todos lo genuina que era y cómo hacía que los pensamientos más oscuros salieran a la luz. Llevó a todos a la tierra de Milkionei, donde todo es hermoso y cada palabra que sale de la boca de Zero se compara con los acordes más agudos pero suaves de un violín. La voz de Gret los trajo de vuelta. ¿Cómo te hacen sentir sus sonrisas? La lujuria fue lo primero. Me hacen sentir más ligera que el aire. Me hacen sentir dulce y suave, confesó Pride. Me hacen sentir lleno de felicidad, sonrió Gluttony con un diente apoyado en la parte inferior de su labio. Me hacen sentir como si la luz hubiera reemplazado a la oscuridad, susurró Envy. Me hacen sentir que no soy tan malo, añadió Gret. Uraz tomó sus manos y las juntó. Puso sus manos sobre su cabello y las juntó lentamente. Uraz dice que lo hacen sentir completo, interpretó Envy. Captura ese momento, Gret ahuecó sus manos como Uraz. E imagina a Zero sonriendo más y haciéndonos sentir así porque no lo decepcionamos. Orgullo, lujuria, Gula e ira sonrieron con sus cabezas fijas en la arena que corría. Zero nos necesita. Somos familia, dijo Envy. Asegurémonos de que siempre que Zero nos necesite estemos ahí para ayudarlo. Hagamos esto por Zero, sonrió Gret. Hagamos esto para que Zero pueda sonreír así para siempre.